Bueno, están con nosotros los especialistas para hablarnos de ese tema. Ellos vienen de la Fundación Alzheimer. Se trata de la doctora Natalie Carrera, quien es psicóloga de la Fundación, y Marcos Gómez, médico psiquiatra también de esta hermosísima fundación que tiene una tarea súper importante. Y hablemos acerca del Alzheimer, por favor. Bienvenidos. Gracias, buen día. Marcos, cuéntanos acerca un poco del concepto de esa enfermedad que tiene que ver con la degeneración de las células, algo así por el estilo. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Es importante comentar esto porque muchos se confunden. Y lo que pasa es que es una de las demencias que es la más popular, o sea, la más conocida. Pero hay otros tipos de demencia. ¿Es como la demencia senil? El término demencia senil es un término mal empleado que se usaba antes para definir a todas las demencias en general, porque se relacionaba la demencia con la edad, pero actualmente sabemos que la demencia tiene un factor importante, la edad, pero no es determinante en ella. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, el cual es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso central. Entonces, esto hace que la persona, principalmente en la enfermedad de Alzheimer, uno de los primeros síntomas es que se afecta la memoria. Entonces, por eso es muy característico, e incluso hay bromas que cuando la persona comienza a fallar de la memoria, no, que viene el alemán, sí, estas me cosas. tacó el alemán, normalmente sí, exactamente, se dice, ¿no? Pero del modo popular, pues, precisamente por eso. Así es. Doctor, ¿cuándo comienza a darse la gente cuenta que su familiar está padeciendo esta enfermedad? Porque también les preguntaba si existe la posibilidad de que se presente algún episodio antes de cumplir los 65 años, que es cuando normalmente se descubre la enfermedad. Doctor. Bueno, la edad más común de inicio es a partir de la tercera edad, a partir de los 65 años de edad. Existen también casos en los que la enfermedad se puede presentar prematuramente. Desde el punto de vista estadístico no es lo que ocurre con mayor frecuencia, pero sí existen casos registrados de personas de 45, 50 años que presentan ya la enfermedad. Bueno, desde el punto de vista de los nuevos estudios que se realizan, se han encontrado indicadores de que aún 20 años antes de que se presenten los síntomas más notorios de la enfermedad, ya se registran algunos cambios en el funcionamiento intelectual de la persona, ya se registran algunas fallas de memoria, se registran algunas fallas en otras funciones mentales también, como la velocidad con la que resolvemos problemas, la velocidad con la que tomamos decisiones. Y bueno, ¿cuándo nos damos cuenta de que algo está ocurriendo con nuestro familiar? Cuando ese familiar deja de hacer cosas que antes podía hacer con suma facilidad. Pensemos en una persona que tenía un manejo fácil de sus finanzas, podía llevar un hogar, podía incluso trabajar, y llegó un momento en que empezó a presentar dificultades para poder llevar a cabo estas actividades que realizaba con suma facilidad. Por ejemplo, también identificar a sus familiares, que es como el caso más típico, ¿no? Puede verse en etapas más avanzadas de la enfermedad. Acordémonos que es una enfermedad progresiva. Correcto. No todo el funcionamiento se ve afectado desde el inicio de la enfermedad. Es un proceso que dura años y que a medida que va pasando el tiempo van afectándose las funciones cognitivas, entre ellas el reconocimiento. Correcto. ¿Okay? Y puede verse también fallas en el reconocimiento de familiares, de personas o incluso de objetos habituales, ¿no? ¿Okay? Personas que pueden ver un tenedor y no saber para qué se utiliza, por ejemplo. Bien, es la muerte de las neuronas. Sabemos que las neuronas no se regeneran. En este caso, ¿cómo sería el tratamiento? Y además, finalmente, la enfermedad, ¿a qué conlleva? Bueno, el tratamiento es, el diagnóstico en sí de la enfermedad es un diagnóstico clínico. Se usan exámenes paraclínicos como los estudios de imágenes, exámenes de laboratorio, determinar ciertos tipos de proteínas, pero el diagnóstico es clínico. Esto quiere decir que son los síntomas, que es lo que vamos a observar, y a partir de allí es que vamos a hacer el diagnóstico. Por eso es muy complejo hacer el diagnóstico de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, la enfermedad de Alzheimer es una demencia que no tiene cura, pero se controla. Correcto. Y vamos a tratar los síntomas. Sobre todo, por eso es que el psiquiatra ve a estos pacientes, porque muchos de ellos presentan síntomas conductuales y se tratan a través con psicofármacos. Se tratan ¿De agresión? ¿De tipo agresivo? Puede pasar, puede ocurrir. O sea, los síntomas son muy diversos desde el punto de vista conductual. Puede haber alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo, y todo esto es tratado con medicamentos. Pero es importante también que el tratamiento sea multifactorial, o sea, por un equipo multidisciplinar. Incluso se habla de psicólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, neurólogos, médicos internistas, porque además los pacientes con edad avanzada muchas veces tienen otro tipo de enfermedades además de la demencia.
Claro, además se puede presentar una complicación mucho más grande cuando hay personas que han sufrido episodios de ACV, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, la familia, ¿cómo debe ser? Y ahí es donde es la tarea de ustedes primordial, ¿no? ¿Cómo debe ser ese comportamiento, esa unidad, ese engranaje para con la familia? Porque se conocen de muchos casos en los que inclusive se ha causado la muerte de las personas que padecen del Alzheimer porque han sido abandonadas, porque la familia no tiene la paciencia, la dedicación, o a veces algunos trabajan, no les importa definitivamente lo que pasa con su familiar, y definitivamente el núcleo familiar en este caso es lo más importante. ¿Cuál es el consejo y esa tarea que ustedes llevan a cabo para las familias que tienen este caso? Bueno, toda familia en la cual se detecta un caso de demencia o de Alzheimer o de alguna otra demencia debería recibir orientación profesional. Lamentablemente la población en general desconoce sobre la enfermedad, sobre sus síntomas y el manejo adecuado que debe tenerse de estos pacientes. Que también encontramos que en la mayoría de las familias existe un miembro o dos que asumen la tarea de cuidador principal, mostrando gran sobrecarga, estrés, agotamiento, fatiga crónica, ¿no? Cuando no sabemos, por ejemplo, cómo apoyar a un paciente cuando tiene fallas de memoria, cuando está alterado, cuando tiene episodios de conductas agresivas, cuando no conocemos los efectos del tratamiento y cómo manejar los fármacos, bueno, lo que puede ocurrir es que se va a hacer más difícil el manejo del paciente y del cuadro como tal. En la Fundación nos encargamos de orientar a las familias, de ofrecerles algunas herramientas para el adecuado diagnóstico y tratamiento del paciente, para también abordar un poco todo lo que es la problemática familiar, porque es una enfermedad que no afecta únicamente a la persona que la presenta, sino a todo el entorno que lo rodea, ¿no? Entonces, el consejo es asistir a consultas especializadas para poder tener mayor herramienta, para poder tener un mejor manejo de la enfermedad. Ese es el trabajo de la Fundación, hermosísimo además. Las personas que tienen este problema y que no se atreven de repente a llevar a su familiar a algún lugar, ¿qué deben hacer para acudir a la Fundación Alzheimer? Bueno, contactarse vía telefónica con la Fundación, pueden buscar información a través de la página web de la Fundación, y allí ofrecemos consultas neuropsicológicas, consultas psiquiátricas, y tenemos ciertos especialistas, como hemos hablado, pues que es un equipo multidisciplinario, tenemos varios especialistas afiliados que podemos referir a las personas para allá. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nosotros vamos a pedir un video que habla acerca de esta enfermedad. Ya ustedes saben, la Fundación Alzheimer dispuesta a colaborar con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, la doctora Natalie Carrera, psicóloga de la Fundación, y Marcos Gómez, médico psiquiatra. ¿Algo más que acotar, doctor? Bueno, doctora, es importante destacar que este es el mes en que se celebra el Mes Mundial del Alzheimer, y tenemos una serie de actividades destinadas tanto a pacientes como a familiares de pacientes. Pueden ubicar la información en la página web de la Fundación, www.alzheimer.org.be. Va a haber actividades deportivas, actividades culturales, cineforo, todas destinadas a concientizar acerca de la problemática y ofrecer una ayuda y actividades para los familiares y pacientes que presentan este padecimiento. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Adelante, video. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? No lo digas ahí, no lo digas ahí, no lo digas ahí. No lo digas ahí. Tengo que llegar. Para que mandes tú, para que mandes tú. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual. Me importas y tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y
piel canela que me llega a Qué bonito, María. me importas tú y tú y tú y nadie más.